Así es, chicos. Entonces, muchos fueron los seguidores que se sumaron una vez que Adolf Hitler asumió el liderazgo de este partido, llamado así los nazis, ¿no? O Partido Obrero Nacional Socialista de Alemania, como le quieras llamar. Fue congregando muchos seguidores debido a los dotes que tenía Adolf Hitler como orador, ¿no? De llegar a la población, de convocar a más seguidores por la causa ideológica que estaba siguiendo, por el objetivo que se había trazado Adolf Hitler. Pero, pero algo más que requería Adolf Hitler era una distinción, un símbolo que identificara su pensamiento ideológico, llamado el nazismo, ¿correcto? Justamente la propuesta de Adolf Hitler fue establecer, ¿no?, una bandera roja, cuyo fondo tenía un círculo blanco y en el medio tenía una cruz, ¿no? Esa cruz llamada la esvástica. ¿Qué significa la bandera nazi? El fondo rojo significa los pensamientos de todo el pueblo que sufrió después de la Primera Guerra Mundial, la reivindicación del pueblo, nuevamente el ascenso de Alemania después del sufrimiento, del caos, de las ruinas que vivió el fracaso de la Primera Guerra Mundial. El blanco significa los pensamientos liberales, el pensamiento de ser o de volver a ser una nación entre las primeras potencias del mundo. Y la cruz esvástica significa el nacionalismo, la identidad de los alemanes por entregar su vida a esta patria. Entonces, de ahí radica justamente este símbolo nazi que lo identificó y que fue justamente la carta de presentación del grupo liderado por Adolf Hitler. ¿Correcto? Les estaba hablando acerca de la indumentaria que portaban los integrantes del partido nazi. No era barata, era de un costo muy alto. Y todo eso lo financiaban los grandes burgueses que formaban parte de este grupo. Para el año 1923, ya teniendo una gran multitud como seguidores e integrantes del partido nazi, es que Adolf Hitler va a movilizar lo que sería el golpe de Estado en contra de la República de Weimar, que para aquellos tiempos gobernaba todavía el primer presidente Friedrich Ebert, quien había justamente hecho la rendición de la Primera Guerra Mundial, ¿no?, y que representaba al Estado alemán. Fíjense, acá tenemos una imagen claramente de ese día histórico, ¿no?, donde Adolf Hitler, acompañado de sus principales seguidores, van rumbo, ¿no?, a lo que vendría a ser la plaza de Múnich, con el fin de tomar esta ciudad y desde esa ciudad hacerse escuchar al gobierno para exigir que se dé un cambio para favor de la sociedad, de la propia población que ya lo necesitaba. Pero ese golpe, llamado la Putsch, ¿no?, la Putsch o el golpe de Estado nazi, fue frustrado, ya que el ejército de la República de Weimar va a sofocar, va a detener el avance de Hitler y de sus seguidores. Hitler prácticamente cae herido y capturado, el cual va a ser acusado y sentenciado, ¿no?, a prisión, debido a haber organizado este movimiento en contra del gobierno, porque es declarado como traición a la patria, ¿no?, y más en unas circunstancias en las cuales vive Adolf Hitler, ¿no? Disculpe, más en las circunstancias en las cuales vive Alemania. Ahora, al siguiente año, ¿no?, para el año 1924, va a ser procesado, va a ser invitado Adolf Hitler a, a escuchar su sentencia. Adolf Hitler no necesitó de un abogado para poder defenderse, ¿no?, ante la corte que lo estaba investigando acerca del levantamiento en Múnich, ¿no?, el famoso golpe de Estado o también llamado la Putsch. Él simplemente se defendió, ¿no?, por sí mismo, debido a sus dotes, a su capacidad, ¿no?, a su astucia. Supo cómo convencer a la corte, ¿no?, a los jueces que en ese momento se estaban escuchando la defensa de Adolf Hitler. En sí, la sentencia por, por generar disturbios, golpe de Estado, es la muerte. Pero esa sentencia le fue cambiada por 5 años de prisión.
Ahora, esos 5 años de prisión eran efectivos, ¿no? Y durante su paso por la cárcel, por la prisión, él escribiría, reflejaría todos sus sentimientos de revanchismo, de venganza, de forjar una nueva sociedad a través de sus pensamientos en su obra llamada Mein Kampf, ¿no? O también llamado Mi lucha. Básicamente, durante la prisión se enfocó en la redacción de su obra. Su obra literaria tenía muchos errores ortográficos, muchísimos errores ortográficos, y fue publicada su obra, pero no tuvo mucha aceptación en un principio, claro. Ya cuando él se convierte en dictador de Alemania, él obliga a que todas las familias tengan como si fuera una Biblia esta obra, y que era una obligación de cada familia leerla, porque así cultivaban más su pensamiento del mismo Adolf Hitler, un pensamiento de llegar a ser una nación poderosa, una nación incentivada bajo un líder inspirador como es este personaje. Entonces, la condena de 5 años de prisión efectiva pasaron solamente a 9 meses. Sí, 9 meses nomás estuvo en prisión debido a su buena conducta. Ahora, pero mientras estuvo en prisión, prácticamente él gozó de todos los beneficios. Era una prisión dorada. Él recibía a personas, seguidores del partido, ¿no? Tenía largas charlas con varios personajes importantes del partido nazi. Y es así que transcurrieron los 9 meses, y una vez que sale, él va a continuar con su pensamiento y con sus objetivos, pero ya no utilizando un método más drástico como fue el golpe de Estado en su momento, sino llegando a la política, metiéndose más de lleno a las estrategias como político, ¿no? Mientras tanto, se iba a refugiar a las afueras de la ciudad de Múnich, en un lugar montañoso llamado Berghof. Es ahí donde va a levantar su casa de campo, ¿no? Él va a rentar una casa de campo que posteriormente él la compraría cuando ya era dictador de Alemania. Es ahí donde él descansaba, prácticamente se liberaba de todo tipo de estrés, cuando se sentía muy presionado, ¿no? Ahora, para el año 1925, él reaparece nuevamente en la política, ¿no? Después de unos meses de descanso, él nuevamente llega a continuar su legado, su objetivo claro, ¿no? Participar en la política, pero de una manera más inteligente, ya no cometiendo los mismos errores. Es ahí que en ese mismo tiempo se produce la muerte del presidente llamado Federico Ebert, ¿no? Este personaje va a ser quien va a fallecer a causa de una enfermedad gastrointestinal. El presidente muere, y eso incentivó a que Adolf Hitler participara en la política, y va a apoyar al general Ludendorff, representando en el partido nazi. Ludendorff va a postular como presidente y tendría como contrincante a otro general que ya le hemos comentado hace un rato, que era Pablo Hindenburg. Ludendorff participaba en estas elecciones del año 1925 representando al partido nazi, y Pablo Hindenburg representaba al Partido Demócrata. Y en este caso, el ganador de las elecciones presidenciales va a ser Hindenburg. Hindenburg es convertido como el nuevo presidente de esta república llamada así la República de Weimar. Para el año 1927, 2 años después, después de su gran recorrido, Adolf Hitler sigue sumando más adeptos, más seguidores. Él sabía muy bien que las intenciones, los objetivos eran claros, llegar al poder, pero apoyando sí a intermediarios, ¿no? En este caso, en su momento lo apoyó a Ludendorff, pero fracasó en las elecciones. Entonces, él estaba esperando el momento oportuno para poder ingresar al poder directamente, ya no por intermediarios. Entonces, en el año 1927 realiza el primer Congreso de Nuremberg.
en la ciudad donde él se identificaba mucho, ya que después, cuando él llega a ser dictador, él va a convertir a Nuremberg en una capital, en la capital de los nazis. En este congreso va a convocar, va a ser una convocatoria de la población para que puedan escuchar su discurso y de sus pensamientos, que son los más óptimos para la nación alemana y los cuales se tienen que realizar. Ahora, esta era una campaña estratégica que él utilizó esta convocatoria. ¿Para qué? Para las futuras elecciones parlamentarias y presidenciales. A futuro. Él estaba aspirando a futuro para convertirse en el nuevo candidato a la presidencia. Para el año 1928 se producen las elecciones parlamentarias. Es ahí donde los nazis, 12 políticos nazis llegan al Congreso. Y el presidente, y nuevamente las elecciones presidenciales, Ludendorff perdió y Hindenburg nuevamente gana las elecciones. Hindenburg tenía gran cantidad de seguidores, gran cantidad de adeptos, por ello que nuevamente se hace con el triunfo, rápidamente. Pero, profesor, ¿por qué surgió de un momento a otro este proceso de elección? Porque había mucha inestabilidad política y la población requería de un cambio constante, no que el presidente gobierne 5 o 6 años, sino que cada un periodo corto nuevamente se produzcan elecciones. Pero Hindenburg seguía ganando, porque tenía muchos seguidores, sobre todo de la clase media y de la clase alta de Alemania. Ahora, los nazis vieron con el resultado decepcionados porque pensaban de que iban a tener más congresistas, más integrantes en el Congreso. Solamente obtuvieron 12. La mayoría de los congresistas que fueron elegidos en ese año fueron socialistas, o sea, el grupo contrario a los nazis. Es por ello que los nazis van a generar van a organizar un levantamiento, un disturbio en contra de los socialistas. Se produce un ataque entre los nazis y los socialistas, con el fin de atacar al Partido Socialista que había obtenido más integrantes dentro del Congreso. Eso incitó a que nuevamente se llamara a elecciones parlamentarias, ¿no? Para el año siguiente, 1929. Es ahí donde el pueblo acepta las nuevas elecciones parlamentarias y nuevamente se van a producir elecciones para elegir a los congresistas del Parlamento alemán. Y en el año 1930 se produce el segundo proceso electoral al Parlamento, que era llamado el Reichstag, y es ahí donde el Congreso va a estar integrado por 107 congresistas nazis. El objetivo estaba lográndose. Como poco a poco la ideología, el pensamiento, el grupo nazi ya tenía mucha influencia ya ahora en el Congreso. Del año 1930 al año 1932, Adolf Hitler seguía con su misión de congregar a más seguidores en todas las ciudades de Alemania. ¿Para qué? Para la tan esperada elección presidencial donde él ya iba a participar, ya no Ludendorff, porque a Ludendorff siempre se le había apoyado y siempre perdía. Entonces, con la ayuda de la SA, ¿te acuerdas? Del famoso servicio, ¿no?, de asalto, va a presionar a los civiles para que votaran por Adolf Hitler en las nuevas elecciones que se van a producir. Entonces, la SA era el grupo de Adolf Hitler que generaba temor entre los ciudadanos y sobre todo persecución a los socialistas. ¿Para qué? Para intimidar, ¿no?, el poder de los nazis y sobre todo coaccionar y presionar a la población para que apoyara la causa. Ahora, para el año 1932, nuevamente se convocaron las elecciones parlamentarias y elecciones presidenciales. La elección parlamentaria trajo como resultado 130 congresistas nazis. Prácticamente la mayoría en el Congreso eran justamente congresistas del partido nazi. Ahora ya eran mayoría. Entonces, esa mayoría ya podía tener mucha influencia en el Congreso. Presidenciales. En los presidenciales Hitler participó y se enfrentó nuevamente a Hindenburg. Hindenburg nuevamente va a ganar esta elección.
Hitler prácticamente sufrió un duro golpe tras no ganar el proceso electoral. Para el año 1933, eh, prácticamente Hitler va a presionar al presidente Hindenburg para que lo nombrara como primer ministro o también llamado canciller. Pero no va a ser fácil. Pero Hitler sabía muy bien que eso no iba a ser tan sencillo. Pero con la ayuda de los congresistas que ya tenían el Parlamento, van a presionar duramente a Hindenburg. Porque recuerda muy bien que en el Congreso los congresistas nazis eran la mayoría. Entonces, Hindenburg se ve presionado, es por ello que retira a su ministro, a su primer ministro, Franz von Papen, de la Cancillería y va a nombrar a Hitler como el nuevo canciller, el nuevo primer ministro, el brazo derecho del presidente. Fue obligado, fue coaccionado. A partir de ese momento, Hitler ya estaba gozando del poder a la par que el presidente Pablo Hindenburg. Y una de las medidas principales que toma Hitler una vez que es nombrado como primer ministro va a ser la tal recordada Noche de los Cuchillos Largos. ¿Qué quiere decir eso? Que es una orden que se le va a dar al servicio de asalto que tenían los nazis, a los famosos camisas pardas. ¿Para qué? Para entrar a las viviendas de los políticos socialistas y asesinarlos. También a todos los opositores de Adolf Hitler. Y también atentaron contra la vida del ex ministro Franz von Papen, el cual se salvó. Se salvó ante el atentado, ¿no?, que se había organizado. Este fue un día muy sanguinario, muy sangriento en la historia de Alemania, ya que Hitler quería erradicar a todos sus opositores una vez que ya estaba en el poder, ¿no?, como ministro. Al año siguiente, el año 1934, trágicamente se produce la muerte de Hindenburg, ¿no?, debido a su avanzada edad. Era un presidente muy longevo, muy, muy anciano. Y obviamente quien asume la presidencia, la jefatura de Alemania a partir del año 1934 sería nada más y nada menos que Hitler, ¿no?, convirtiéndose en el nuevo dictador de Alemania. De esa forma asciende al poder, de esa forma llega al gobierno Adolf Hitler. ¿Correcto? Entonces, de esa forma estamos culminando con la clase del día de hoy, ¿no?, desarrollando este proceso importante ya para lo que sería pie a la Segunda Guerra Mundial.